Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de la historia de la Iglesia. Uno de los mayores problemas que se introdujo en tiempos de nuestros primeros pioneros y que continúa hasta el día de hoy es el hecho de no saber reconocer cuándo alguien nos está trayendo el evangelio verdadero o cuándo no. Ya desde tiempos antiguos siempre también fue este el problema. El enemigo de las almas nunca ha cesado de trabajar para querer frenar el evangelio de Dios. Y la forma en que lo ha hecho es introduciendo falsas doctrinas o a su vez rechazando la verdadera. Cuando una persona no conoce cuál es la doctrina correcta, no va a poder discernir cuando alguien viene trayendo la verdad o la mentira. Entonces, ¿qué reglas tenemos para esos momentos? ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo se nos dice la verdad? Otro tanto de personas aplica términos. Por ejemplo, al profeta Isaías, que era profeta de Dios, le decían falso profeta. ¿Pero en qué se basaban para decirlo? Simplemente porque ellos decían que era falso profeta, había que creerles. O simplemente porque los dirigentes, incluso el rey, se oponían a su mensaje. En los tiempos de los profetas menores, también tenemos evidencia de cómo a ellos se les opusieron y les decían falsos profetas, pero simplemente porque los dirigentes les querían decir o el pueblo les quería decir. Decir a alguien falso profeta no prueba que lo sea. Decir que alguien es un verdadero mensajero no prueba que lo sea. El decir palabras no cambian las cosas. El tema de hoy nos va a ayudar a saber distinguir cuándo alguien es falso profeta y cuándo alguien es verdadero profeta. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración para iniciar nuestro tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Padre Santo, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre, que nos ayudes a comprender el mensaje del día de hoy. Te suplicamos que cada palabra que podamos aprenderla, la atesoremos en nuestra mente y corazón, y que sea el motor que impulse nuestras acciones, para poder avanzar, Señor, en el camino de la vida eterna. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. En el libro de Isaías, en el capítulo 8 y en el versículo 20, el profeta Isaías presentó la evidencia de que él era un profeta de Dios. ¿Basado en qué? Para que él haya escrito estas cosas, obviamente algo estaba ocurriendo. Porque nada de lo que es escrito por los profetas puede estar dado simplemente porque ellos quieran escribir. Algo debe de haber estado ocurriendo en la escena para que él tuviera que escribirlo. Nos dice así el versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La prueba que estaba dando aquí Isaías era que para saber quién venía de Dios y quién no venía de Dios, solo había una regla. ¿Cuál? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A pesar de que se daba esta regla para que tuviera que reconocerse al verdadero predicador, al verdadero profeta de Dios, aún así le hicieron la guerra a Isaías, simplemente porque los dirigentes de su tiempo no quisieron aceptar lo que él decía. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, terminaron matando al profeta Isaías, lo metieron en un tronco hueco y comenzaron a cerrar. ¿Por qué? Simplemente porque no estaba de acuerdo con las ideas de estos dirigentes. Pero el hecho de que hayan hecho eso no prueba que Isaías sea un falso profeta. Nuestro Señor Jesucristo lo citó en el libro de San Marcos capítulo 7, versículo 6. Así escribió el profeta Isaías, dijo él, tocante a los dirigentes de su tiempo. Ahora bien, cuando seguimos avanzando en la historia, solo aquellos que servían a Dios daban la prueba de la regla.
¿Cuál era esa? San Mateo capítulo 5, versículo 17. San Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesucristo, para probar que realmente Él era el mensajero enviado del cielo, no lo probó con sus milagros, porque a los milagros ni siquiera les creían los dirigentes judíos. Decían que por Belcebú hacía los milagros. Así que los milagros no eran una prueba en favor de Jesucristo. Más aún, ¿qué fue lo que Jesús presentó en razón de que traía la verdad? San Mateo 5:17 dice la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A pesar de que Jesucristo dio esta prueba que estaba avalada por las Escrituras, por el libro de Isaías, aún así, los dirigentes reconocieron que Jesús tenía la verdad, reconocieron que tenía la razón, pero dijeron que simple y llanamente era un divisionista y que eso lo hacía impostor, porque no trabajaba en armonía con los dirigentes. Jesús quería trabajar con toda su nación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice San Juan 1:11. Pero aunque él quería trabajar con ellos, estos se opusieron y vieron una amenaza en Jesucristo y le cerraron las puertas y dijeron: aunque tenga la verdad, igual no se somete a lo que nosotros decimos. Esto ya era totalmente contrario a los principios de la nación. Fijémonos lo que dice en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estas palabras dejan en claro que este Sanedrín, porque él estaba viniendo como un representante del Sanedrín, era un fariseo, estaba en el Sanedrín, y lo sabemos muy bien por la discusión que hubo en el capítulo 7 de San Juan, cuando estaban en el Sanedrín y Nicodemo participó intentando defender a Jesucristo. Entonces, este viene y le dice: sabemos que has venido de Dios. O sea, estaba reconociendo que ese Sanedrín estaba consciente de que lo que Jesús traía venía de Dios. ¿Qué más prueba estaban esperando este tipo de personas para poder creer que Jesucristo realmente era el Mesías y que estaba trayendo el cumplimiento de la verdad y que en él se cumpliría la crucifixión y la resurrección para la salvación del hombre? No quisieron creer. Para ellos la prueba de los escritos ya se convirtió en letra muerta y sus cerebros, que ya no tenían el juicio de Dios, se había convertido en la regla para determinar quién era el verdadero y quién era el falso. Tal es así que a pesar de que tuviese Jesucristo toda la verdad, ellos decían: no, simplemente puede estar diciendo verdad, hasta el diablo también puede decir la verdad. Bueno, es algo que yo jamás he visto, ni la Biblia lo dice. Pero estos personajes declaraban eso. Y luego decían: pero aquí la prueba es que no trabaja unido con nosotros, es un divisionista. Bueno, nosotros sabemos que no era que Jesús no quería trabajar con ese Sanedrín. Lo que pasa es que el Sanedrín no quería trabajar con Jesús. Lo expulsó de la sinagoga y botaba de la sinagoga a todos aquellos a quien él predicaba. Tal es así que a los padres del ciego, en el libro de San Juan, capítulo 9, dice que ellos respondieron a los fariseos: no sabemos, pregúntenle a él mismo si era ciego o no. ¿Por qué? Porque ya tenían miedo, porque los judíos andaban echando de las sinagogas a todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías. De manera que entonces no fue que Jesús no quería trabajar. Lo que pasa es que ellos rebeldemente, engreídamente, rechazaron a Jesucristo a pesar de que tenía la verdad. ¿A qué le llamamos rebeldía y engreimiento? Que cuando dicen sí es la verdad, entonces, pero se tiene que hacer lo que yo te digo, pues, no la verdad. ¿Y qué es lo que tú dices? No queremos aceptarlo porque simplemente decimos que no trabaja con nosotros. Oye, pero eso no es la prueba que da la Biblia. Sí, pero nosotros queremos poner esa prueba. ¿O quieres tú también irte de la iglesia?
No, pero es que tú tienes que probar por la ley y el testimonio. Te he dicho que no, mi cabeza vale más acá que la Biblia. Y se quedan fríos todos porque ya no le dan crédito a la Biblia, sino a la cabeza del pastor, a la cabeza del presidente o a la cabeza de alguien que se engrió en la iglesia, que ni siquiera tiene cargo, pero que quiere venir y decir, así no debe de ser. ¿Por qué? Porque choca con mi vida. Yo quiero divertirme y él viene a predicar que ley y que hay que obedecer. Entonces no puede ser así. Entonces se revela. Eso se llama engreimiento, lo que hizo Satanás en el cielo. Entonces, en casos como esos, tenemos la iglesia para que no vayan a haber abusos como los que se cometieron con Jesucristo y los apóstoles. Acuérdate en la Edad Media con Lutero. Lutero predicaba la verdad. No había duda, presentó 95 tesis que no pudieron contradecir. Y a pesar de todo eso, los dirigentes de Roma católica declararon: lo que este monje dice es verdad, nadie dice que no. Y entonces, ¿dónde está el mal de este monje? Bueno, sencillo, que el monje no se somete a la autoridad eclesiástica, es un monje rebelde. Es alguien que no quiere hacer la voluntad del magisterio, la Santa Madre Iglesia. Pero esa no era la prueba. Nunca ha sido la prueba el que la Iglesia como institución a través de sus dirigentes tenga que determinar quién dice la verdad o quién no. Así se reunieran todos los dirigentes de todas las iglesias a nivel mundial y todos concluyeran en que la ley ya no tiene valor y que fue crucificada y que ya no es para nuestro tiempo, eso no probaría nada. Porque quien prueba todo es la palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia. Algunos de los papistas le decían a Lutero: Lutero, pero esa es tu manera de verlo. Y Lutero les decía: pero la de ustedes es la manera de ver de ustedes. Y estos le contestaban: ¿ves? Nunca nos vamos a entender entonces. Esas armas que utilizaban de juegos de palabras, que son diabólicas, porque eso se aprende solamente en las sociedades secretas y oscuras, de querer darle la vuelta a las palabras del que está hablando. Ese tipo de armas fueron utilizadas para querer descartar la verdad que decía Lutero. Pero Lutero inteligentemente contestaba y decía: bueno, si tú y yo no nos vamos a entender, pues habla lo que tú tienes y déjame hablar lo que yo tengo, y que la gente sea la que decida cuál de las dos cosas tomará, de acuerdo con la oración que ellos hagan de rodillas, pidiendo el Espíritu Santo y su razonamiento personal, su libertad de conciencia. Y fue así que nació la libertad de conciencia, donde cada individuo tenía que probar por sí mismo oyendo al otro, porque ya sabemos que aquellos que simplemente quieren contradecir la palabra del Señor, a pesar de no tener las pruebas necesarias de los escritos, siempre terminarán poniendo pretextos, diciendo: dice la verdad, pero la iglesia ha dicho que es divisionista. Otros van a decir: bueno, para mí no dice la verdad, esa es su manera de verlo, la manera de ver de mí es otra. Pueden decirlo. Entonces ahí es donde se ejerce la libertad de conciencia, donde se deja que cada individuo escuche por sí mismo, pruebe a la ley y al testimonio por sí mismo y vea quién dice la verdad. Eso es sencillo, pero la siguiente arma que utilizan estos opositores a través de todos los tiempos es que cuando la gente dice: pero todo lo que predique está de acuerdo con la Biblia, entonces nace la serpiente allí. Cuando ya estos niegan todo, Satanás posesiona a este tipo de personas y entonces le dicen al que está defendiendo ahora, al que les está diciendo: pero yo vi que todo está escrito, todo lo que dice. Ahora utilizan el arma que los condena y les cierra la salvación. ¿Cuál? Comienzan a hablar en contra del predicador, difamando, inventando, truqueando sus palabras, torciéndolas, enredando lo que dice, y ahora, como existen las grabaciones y los videos, cortar un trozo, jalar del otro lado para hacer como que dice otra cosa, armarlo de tal manera que a las finales se hace creer una mentira. Esa arma demuestra que se pusieron de parte de las tinieblas, renunciaron al Espíritu Santo que habla por la palabra del Señor.
Y pronto ese tipo de personas ya no le creen nada al escrito está. Todo lo mejor que Jesús tiene para darles a través de un escrito, lo rehúsan. Y terminan declarando que ellos, que su cabeza tiene toda la razón. Hay momentos en que se aterran de lo que están haciendo. Pero al igual que Satanás, que había momentos en el cielo que despertaba y quería reaccionar cuando oía las alabanzas de todos los ángeles, pero luego otra vez vuelven las tinieblas a su cabeza. Hay peligro de meterse en ese terreno. Nunca lo hagas, hermano. Si has estado metiéndote en ese terreno, sal pronto de ahí. Porque una vez que tú caes en las profundidades de Satanás, no hay quien te saque, ni Dios. Porque si Dios pudiera, jamás Cristo hubiera dicho que ya no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero dicho pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado por ese lado. Muy bien. Ahora, esto fue lo que ocurrió en tiempos pasados. ¿Qué peligros tenemos hoy en la iglesia advertidos por el espíritu de profecía y que ocurrieron también en los tiempos de la mensajera del Señor y los primeros pioneros? Veamos, a ver, ¿qué dice la Escritura? Nos dice la mensajera del Señor, el punto básico de todo, probar a la ley y al testimonio. Dice la Escritura, nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. ¿Cómo dice? Deben estar dispuestos a investigar todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Fíjate lo que está diciendo acá la mensajera del Señor. Si hay alguien en la iglesia que esté enseñando un error, los dirigentes inmediatamente deben sentarse con él, deben saber qué es lo que se está predicando. Pero si al sentarse con él encuentran que dice la verdad, entonces dice deben ponerse de su lado. Es decir, deben abrir todas las iglesias y decir, vamos a hacer aquí predicación. Nuestro hermano tal está predicando. No necesita cargo, no necesita tener un cargo ni puesto alto, ni una trayectoria que pase los 50, 40 años. No, señor. Trae la verdad es la verdad. Inmediatamente deben ponerse al servicio de lo que dirá el hermano. Esta parte es el servicio de humildad, donde el corazón carnal nunca lo va a aceptar. En una ocasión Jesús estaba sentado con sus discípulos. Era el día de la Pascua. Y mientras Jesús miraba a los discípulos, ni uno solo se levantaba para poder coger el lavador y lavar los pies. Todos se creían superiores. Todos pensaban que el otro le lavaría los pies a él. Y de pronto Cristo les da la sorpresa con un rito de humildad y se levanta, agarra el lavador, trae la toalla y comienza a lavarles los pies antes de que ninguno diga nada. Tenemos que aprender esa humildad de Cristo. Si alguien viene trayendo la verdad, debemos dejar que tome inmediatamente posición y declare el mensaje para la iglesia, sin oponerse. ¿Por qué? Porque va la ley y al testimonio. Buscar después de eso pretextos no sirven, no valen. Porque si tú quieres poner un pretexto diciendo, es que lo que pasa que no se somete a las autoridades, lo que pasa que está fuera de la organización, lo que pasa no hace lo que nosotros le decimos, entonces también a ti se te dirá. Lo que pasa, tú ves que va la ley al testimonio y no obedeces. Lo que pasa, te están mostrando el escrito y te rebelas. Lo que pasa, te están enseñando la Biblia y no quieres que se haga lo que tú quieres. Estás en la misma posición. Así seas presidente, pastor, quien quiera que seas, no tienes espacio, porque en lo que tú juzgas a otro, tú mismo eres juzgado. No puedes jamás señalar. Basta con que se diga la ley y el testimonio, no hay más. No discutas. Sigue diciendo, si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado.
todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros. Porque si es verdad, fíjate lo que dice Elena de White, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación. Esto es bonito. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina. Mira cuál es la forma de probar. Sigue diciendo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Obreros Evangélicos 315. ¿Qué cosa dice que es la prueba? A la ley y al testimonio. Punto. Indiscutible la situación. Ya no se puede decir más nada después de eso. Si tú tienes una objeción allí, saca el escrito de la palabra. Muestre el escrito está y que ese escrito diga, aunque vaya la ley y al testimonio, no le recibáis. Entonces recién se podrá aceptar. ¿Comprendiste? Si encontramos algo así, que diga, aunque vaya la ley y al testimonio, no le recibáis, entonces le decimos a ese predicador, mira lo que dice acá, aunque vaya la ley y al testimonio, no le recibáis. ¿Leíste lo que dice? Entonces el predicador dirá, sí lo leí, ahora préstamelo, te voy a leer ahora a ti. Aunque tú vayas a la ley y al testimonio, tampoco te creo. Y todo se quedó en el aire. Ya no le creemos ni al uno ni al otro. Y cuando se te vienen a ti, tampoco te vamos a creer a ti. Ya no le creemos a nadie. Entonces se acabó la verdad, se acabó Dios. ¿Te diste cuenta? Así de totalmente absurdo sería tratar de romper las bases y lineamientos del escrito está. Así que cualquier persona que esté consciente de que alguien predica la ley y el testimonio y se oponga solo porque alguien lo dice, sea dirigente o sea miembro de iglesia, que no lo escuchen, ese que le obedece a esa persona participa de sus malas obras y es cómplice de la crucifixión y asesinato de Jesús. Así de sencillo. Es decir, crucificó a Cristo para él. No queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. No hay más. Ha negado la fe. Es peor que un hereje. Así de sencillo. Muy bien. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Cuando tengamos que probar, posiblemente aquel que lo probemos no llegue hasta el 100% con toda la perfección, pero sí tendrá la gran verdad en su mano. Escucha lo que dice Elena de White. Nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre, pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades. Obreros Evangélicos 316. ¿Sabe por qué? Porque hay algunas personas que no necesariamente a veces se encuentra un error en la predicación de un mensajero, pero tratan de buscar un punto mínimo, aunque sea, según su cabecita, y vienen a decir, aquí hay un punto. Ya por eso, ahora sí ya no le creo nada. Momentito, ¿tú cuántos puntos tienes de error? Pero es que no soy yo el que está siendo juzgado, dice el hipócrita al instante. No puedes caer en su trampa. ¿Por qué? Porque aunque nosotros al probar viéramos un mínimo detalle que ni siquiera va a tumbar la salvación, no por eso vamos a negar pues toda la verdad. Pero peor es cuando se fabrica un defecto en la predicación y se dice, aquí está mal. ¿Sí? Muy bien. Tú dices que no es así. Muy bien, vamos a probar también lo tuyo.
Es increíble cómo a veces vienen otros y dicen, no, aquí en este punto esto no está bien. Y cuando tú le dices, a ver, probaremos lo tuyo. No, yo casi no conozco mucho, pero te estoy diciendo por ese punto. No conoce mucho, pero sí se quiere atrever a decir que el otro está mal. Y hay otros que peor todavía dicen, sí, se ha analizado, nadie dice que no, todo esto está bien. Y entonces, bueno, pero hasta el diablo también sabe usarlo. No caigamos en esa trampa. Porque ese tipo de personas, cuando dice eso, tú contéstale de inmediato y dile, ¿y cómo sé yo que lo que tú acabas de decir en este momento el diablo te está usando? ¿Cómo puedo yo determinar? ¿Qué prueba tú me das de que cuando tú dices que el otro está mal, tú eres el que está bien? A ver, quiero saber, porque de santo no tienes nada, empezando por ahí. De perfecto, ¿para qué te cuento? De ser un ángel del cielo no tienes ni un cabello. Entonces te quiero preguntar, ¿por qué debo creer cuando tú me dices que aunque todo lo que él dice está bien, es verdad, está escrito, aún así no debo de aceptarlo? Dame una razón. Y cuando él te dice así, no, pero es que él dice que no se somete, que no está trabajando unido con la iglesia, que los dirigentes no lo aceptan. Dile tú en ese momento, ¿y yo cómo sé que eso que acabas de decir es del diablo? Porque el diablo también sabe hablar así. Verás que los dos se quedan en el aire. ¿Por qué siempre tratan a aquellos que se oponen a la verdad de hacer mirar como al malo al que predica la verdad? Porque ellos no son los malos. ¿Sabes? Cuando tú quieras determinar quién es quién, nunca te parcialices. O míralos como buenos a los dos, o míralos como malos a los dos. Y solamente cíñete a lo que dice la palabra, a la ley y al testimonio, y de acuerdo con el que vaya lo que dice, con ese te unes. Así el otro parezca un ángel bajado del cielo, así se comporte como una divinidad en la tierra, pero no va de acuerdo con la ley y el testimonio, no le creas. Al que tiene la verdad, con ese júntate. ¿Por qué? Porque solo la verdad santifica. Otra cosa no te va a santificar. Vamos a ver qué dijo Pablo sobre eso, ¿ya? Libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 hasta el 8. Estoy maravillado. Creo que tenemos por ahí el audio, muy bien. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, los apóstoles, o un ángel del cielo, una divinidad, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, sea maldito, en otras palabras. ¿Ah? Interesante. Así que el apóstol Pablo jamás, nunca puso de relieve declarar, como este es guapo, simpático, tiene plata, es hijo de un gran administrador de la iglesia, y este solo es un hermano más, le creo al guapo simpático. No, señor, así baje un ángel del cielo. Así tú digas, pero este no mata ni una mosca. Yo le digo, todo esto es así, y humilde me contesta y me dice, sí es así. Por eso le creo a este, porque es sometido a mis pies. Pero este no le creo porque me muestra mucha Biblia, mucho escrito, y me gana, por eso no le voy a creer. No tiene ningún sentido. Pablo dice, así sea un ángel del cielo el que viene y te predica otra cosa que no esté escrita, no por eso le vas a creer. Así que ten cuidado. El Señor ha enviado mensajeros. Todos los mensajeros son humanos, tan humanos como tú. Y tú tienes que creerles solo porque traen la verdad de Dios. Así dice Jehová. Otra razón no hay. Porque si pides otra razón, primero demuéstrala tú y no la tienes. Y no la hay.
y no la vamos a encontrar. No tiene nada en su favor quien no muestre el escrito está, sea quien sea. Si tú le crees a otra persona, aunque no te muestre el escrito, solo porque es algún dirigente, solo porque tiene algún cargo o solo porque tú estás a los pies de él porque tienes miedo, de repente te da trabajito, de repente te da algún apoyo económico, te lleva todos los días tu frutita para convencerte. Si tú prefieres someterte a esa persona solo por los beneficios satánicos que te da, no queda más sacrificio por el pecado, sin una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Más sencillo no se puede entender. Sigue diciendo la mensajera del Señor lo siguiente: venga por quien venga la verdad, dice el texto, escúchalo bien. No importa por medio de quién sea enviada la verdad, no interesa. Debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Pero muchos no obran así. Cuando se presenta un punto controvertido, formulan objeción tras objeción sin admitir un punto que esté bien sostenido. Ojalá obremos como hombres que desean la luz. Ojalá nos dé Dios su Espíritu Santo día tras día y haga resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro para que aprendamos en la escuela de Cristo. Obreros Evangélicos 316. Venga por quien venga la verdad. Así de sencillo. Pero es que el Papa me ha dicho que no lo escuche. Es que el cura me ha dicho que no lo escuche. Es que mi organización, mi ONG, donde quiera que yo exista, me ha dicho que no lo escuche. Es que el pastor de la iglesia me ha dicho, es que mi papá me ha dicho, es que mi tío me ha dicho, es que el diablo ha dicho. No le hagas caso a ninguno. ¿Por qué? Venga por quien venga la verdad, estamos obligados, ¿entiende eso?, a tener que probar por la ley y el testimonio. Si nos decimos ser el pueblo de Dios, tenemos obligaciones que cumplir. Y una obligación es probar a la ley y al testimonio. Tú que estás en la iglesia, tú que te dices ser un adventista del séptimo día, estás obligado. No, nunca te olvides. Ahí no hay voluntad. Ahí tú no puedes decir es mi voluntad si quiero. No. Desde el día que te has bautizado, te has comprometido con las doctrinas de la iglesia y con Dios. Y tú no vas a tener entonces voz ni voto, ni tu opinión va a tener valor si no estás obligado a tener que cumplir con los requisitos que manda la palabra de Dios. Porque el día que te bautizas a la palabra, a cumplir el evangelio. Es a eso a lo que entras. Nunca te vas a bautizar para decir, bueno, en las cositas que por ahí no me convengan no voy a hacerlo. Ya Dios me entenderá, porque Dios no me salva por esto, sino que me salva porque me ama. No, Señor, te estás equivocando. Dios solo ha puesto una condición para salvarte, que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Así que no puedes desviarte ni a derecha ni a izquierda. Sigue diciendo más. Cuando llega la nueva luz, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nueva luz es relativo, ¿no? Porque nueva luz es porque tú no lo leíste. Puedes estar años en la iglesia y porque tú no lo has leído para ti es nuevo, pero en realidad es la doctrina de la iglesia. Entonces, cuando te llega una nueva luz o cuando le llegara a toda nuestra iglesia, desde la presidencia hasta el último, alguna luz bíblica nueva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, dice acá, cuando se presenta una doctrina que no concuerde con nuestras opiniones, debemos acudir a la palabra de Dios, buscar al Señor en oración, y no permitir al enemigo que se presente con sospechas y prejuicios. Nunca debemos permitir que se manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes contra el Redentor del mundo. Fíjate lo que está diciendo Elena de Huaya.
debemos acudir a la palabra de Dios cuando se presente una doctrina que no concuerda con nuestras ideas y no portarnos fariseos como lo hicieron contra Cristo. Más aún dice, ellos se quejaban, escucha de qué se quejaban contra Cristo. Ellos se quejaban de que Él, Jesús, perturbaba al pueblo y deseaban que lo hubiese dejado en paz. Oiga, estos dice que se quejaban de que Cristo venía a perturbar, a fastidiar, a inquietar, a no dejar en paz al pueblo, y deseaban, dice, que lo hubiese dejado en paz, porque causaba perplejidad y disensión. Fíjate, lo acusaban a Cristo de causar disensión. Esto es increíble. Esta gente se repite hasta el día de hoy. No quieren aceptar la palabra, no quieren probar con la Biblia. Simplemente dicen es que crea disensión. Crea disensión no porque está trayendo división, sino porque tú no estás al día con la verdad y tú no has querido practicar esa verdad por años, y ahora cuando llega la luz como debe ser, te fastidia y la acusas de disensión. ¿Cuánta gente hay en nuestras iglesias que gusta todavía de las prácticas mundanas? Le gusta estar en diversiones, en adoración a ídolos. Sí, porque se participa de verbenas, se participa todavía de los días de fiestas paganas. En medio de eso se está, y cuando algún predicador llega predicando el mensaje como es, de inmediato dicen, no, está dividiendo la iglesia. ¿En qué? Es que ya no me deja ir a participar de mi año nuevo, de mi carnaval. ¿Qué pasa acá? Ya no seamos extremistas. ¿Todavía dice extremista el extremista? ¿De qué estamos hablando? El adorar a los ídolos, el besar a Baal es un pecado grave. Imagínate. La Biblia dice, y lo voy a leer en el libro de los Salmos, en el Salmo 106. Fíjate lo que dice acá. Salmo 106. ¿Qué pasa cuando nosotros adoramos ídolos? Bueno, y aunque esto es elemental, porque cuando entramos a la iglesia esto ya lo conocemos. Dice el versículo 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios dedicados a los muertos. Y provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Dice acá que estaban adorando a Baal Peor. Estaban dedicando sacrificio a este muerto, porque Baal era un muerto, era Tamuz que existió en tiempos pasados, hijo de Nimrod y Semiramis. Muy bien. El adorar a este muerto, el creer que podía hacer algún milagro el muerto, ¿qué le llama Dios a ese acto? Vamos a ver. Versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Así que entonces este Baal, como era un muerto, prácticamente era la representación de un demonio. Por eso hasta el día de hoy, como cristianos, todo el mundo cristiano sabe que adorar a los yesos, adorar a los ídolos, es adorar a los demonios. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 y 20. Fíjate lo que dice acá. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Te das cuenta que Dios le llama demonios a los ídolos? Entonces, cuando en tiempos de Elías se le dijo a Elías, Elías, yo he dejado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal ni lo han besado, estaba diciendo, yo tengo 7,000 rodillas que no besan a los demonios. Eso es lo que estaba diciendo. Imagínate, si te pasaran la cara de un demonio para que lo beses, ¿lo besarías? Jamás. ¿Por qué? Te daría asco y hasta vomitarías de solo ver esa cara. Sin embargo, cuando esos demonios se manifiestan a través
de imágenes que puedan ser maravillosamente atractivas y con un nombre de alguien maravilloso que haya existido entre los santos y los profetas, ahora revestido vas y lo besas. ¿Cómo lo vas a besar si estarías besando al mismo demonio? Eso no tiene sentido. Por eso, cuando a veces se predica acerca de no a estas fiestas, no a participar de estas cosas mundanas, de pronto muchos se levantan y comienzan a oponerse y te dicen que por eso estás dividiendo la iglesia. Eso hacían con Jesús. No tiene sentido. Si hemos entrado a una iglesia cristiana, como lo es la adventista del séptimo día, una iglesia que alaba a Jesucristo y guarda sus mandamientos, ya hemos entrado comprometidos a no participar jamás con la idolatría ni volver nuestros pies a Egipto. Al hacerlo, pecamos contra Dios. Muy bien. Por eso le decían divisionista a Jesús. Seguimos avanzando. Nos dice la mensajera del Señor: el Señor nos envía luz para probar qué clase de espíritu tenemos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Obreros Evangélicos 316. Sigue diciendo más. Un ejemplo de cómo se probaba la verdad en tiempos de la mensajera del Señor. Escúchalo. Dice acá. En 1844, siempre que llegaba a nuestra atención algo que no comprendíamos, nos arrodillábamos y pedíamos a Dios que nos ayudase a asumir la actitud de vida. Y entonces podíamos llegar a una correcta comprensión y a ver unánimemente. No había disensión ni enemistad, ni malas sospechas, ni falsos juicios acerca de nuestros hermanos. Qué bonito, ¿no? En lugar de andar diciendo no le creas, que divisionista, que por aquí, que por allá, cuando tú eres peor cuando lo dices, en lugar de decir eso, deberíamos de arrodillarnos, dice, buscar a Dios en oración, escudriñar las Escrituras para ver qué cosa es lo correcto, en lugar de estar provocando división en la iglesia. Cuando tú presentas la verdad y algún dirigente, alguna junta de iglesia, no quiere hacer caso a lo que estás presentando, ese dirigente o esa junta o cualquier hermano o viceversa se convierte en divisionista dentro de la iglesia. Nunca, jamás aceptaremos que aparte de la verdad se nos diga algo negativo contra la otra persona. En una ocasión un dirigente se acercó y me dijo, no le creas a aquel, es mala influencia. ¿Por qué? Le dije. Si le he escuchado y todo habla de acuerdo con la palabra. No, es que ese tipo es un tal por cual y hace esto y aquello, son pecados. Ah, le dije yo, oye, ¿y tú ya no pecas nada? Le dije yo. Y entonces me dijo, bueno, claro, todos somos pecadores. Entonces ya no te creo nada, le dije, porque estás igualito que él. ¿Qué te diferencia? No, pero es que no, le dije, momentito, a la ley y al testimonio. Eso es todo. Porque si te voy a creer, porque tú me digas que el otro está mal en algo, igualito estás tú. ¿Con qué autoridad moral me dices tú eso a mí? Dímelo. Dame una razón y te la acepto. Y se fue maldiciendo y me dijo, por gusto es hablar contigo. Y yo le dije, lo mismo digo yo. ¿Sabes por qué? Porque en esos casos tenemos que ser gente cuerda, centrada, equilibrada y hacer exactamente lo que Dios dice. Si Dios me ha dado una regla para medir, con esa regla mediré, no con otra. Y la regla es a la ley y al testimonio. En Apocalipsis 11 se le dijo al ángel, tómate una vara y mide el templo y a los adoradores. Esa vara es la palabra de Dios, todos lo sabemos. Con eso se mide al templo y a los adoradores. Jamás vamos a medir al predicador por lo que tú digas de él. ¿Qué nos va lo que tú digas? Eres solo tú. Así tú seas el presidente de la misión, asociación, división, unión, pastor, hermano, amigo, primo, tío, quien quiera que seas, solo eres eso tú, no eres más.
No eres la regla para medir a otra persona. No eres quien para determinar si el otro está en el camino o no lo está. Nada. Por más consagrado que tú seas, por más años que tengas, aunque vengas de tus tatara, vice, abuelo, tatarata y tata más, eso no prueba ni en una jota ni en una tilde tu posición en absoluto. No vale nada en absoluto, así. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en los días de Jesús se levantaron contra Jesús y le dijeron: ¿tú con qué autoridad dices lo que dices? Nosotros somos hijos de Abraham, de la descendencia de los tátara, 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 tátara. ¿Y a Jesús ni le importó? Jesús de frente les dijo: mira, Dios puede levantar descendencia si quiere de las piedras a Abraham, y tú no cuentas ni en la quinta rueda del coche. Oiga, las respuestas de Jesús iban como saetas. Si el otro era humilde, se salvaba. Si el otro era rebelde y engreído de corazón, se perdía, aunque lo hubiera crucificado en ese rato a Cristo. Así de sencillo. Su cólera y su furia reaccionante, de estos podía ser ir a decir con más ganas: ven, no le crean porque es así que... Podía hacer lo que quería, podía, como Judas, si quería, ir a venderlo. Eso ya no cambiaba su posición. Ya estaba en un terreno satánico. ¿Qué cosa era lo mejor entonces que podía hacer? Humíllese, pida perdón y crea en el escrito está. Qué bonito, ¿no? Eso es la mejor cosa que podemos hacer en el mundo. Sigue diciendo más la mensajera del Señor. En 1844, siempre que llegaba a nuestra atención algo que no comprendíamos, nos arrodillábamos y pedíamos a Dios que nos ayudase a asumir la actitud de vida. Y entonces podíamos llegar a una correcta comprensión y a ver unánimemente. No había disensión, ni enemistad, ni malas sospechas, ni falsos juicios acerca de nuestros hermanos. Si solo conociésemos el mal que causa el espíritu de intolerancia, cuán cuidadosamente lo rehuiríamos. Obreros evangélicos, vamos más abajo, ahí es la 300, un poquito más, porque todavía es la misma cita para que todos lo puedan ver, 318. Muy bien. Regresamos un poco más, seguimos leyendo la cita. Debemos aprender que los demás, escúchalo bien hermano, amigo, y todo dirigente y todo hermano en la iglesia, porque esto es lo que nos va a unir. Ahora necesitamos estar unidos como nunca. La unidad en la iglesia es lo único que vale. Acá no vale lo que tú puedas opinar y decir, me parece, yo creo, nada, Señor. La unidad. Aquí no vale lo que diga el dirigente. Acá no vale lo que diga el hermano antiguo. Acá no vale lo que diga el esposo, lo que diga la esposa, lo que diga el hijo, el nieto, el tataranieto, el bisnieto. No vale, entiéndase. Acá lo que vale es la unidad. Otra cosa no vale. ¿Me comprendiste eso, hermano? No vale lo que diga nadie en la iglesia. Ni el máximo dirigente, ni el último hermanito. No vale. Acá solo vale una cosa, la unidad. Eso es todo lo que vale. ¿Comprendiste? Y la unidad es este libro, hasta que todos estemos unidos en la fe. No dice unidos en lo que dice el pastor, el dirigente o el hermano. Ahora, no vayas a ser de las personas que porque digo así, diga, ve, ya dice que no vale nada lo que dicen los dirigentes, que no vale nada lo que dicen los hermanos. No, señor, estamos hablando en cuestiones de unidad. Siempre por eso cuando se está hablando hay que encabezar lo que se está diciendo, ¿correcto? Y la unidad es lo único que vale la palabra de Dios para mantener viva la iglesia. Otra cosa no, ¿me entendiste? Qué bonito, ¿no? Entenderlo así. Debemos aprender que los demás tienen tantos derechos como nosotros. ¿Entendiste eso?
todos tienen los mismos derechos en la iglesia. Aquí no hay que porque soy dirigente o no soy dirigente, acá los derechos cambian. No, señor, eso es en el mundo. En el mundo las burocracias, las varitas, el ser ayayeros, el vulgarmente llamado franelero, eso no existe en la iglesia. ¿Comprendiste? Acá tú no necesitas vara para predicar. ¿Te imaginas que en la iglesia digan, yo soy pariente del director de toda la iglesia, entonces por eso te van a dejar predicar porque yo voy a hablar por ti? Eso no vale. Acá lo que vale es a la ley y al testimonio. Si alguien no pone todo de su parte y dice, yo voy a hacer que el director de mi iglesia lo acepte porque está escrito, vamos a conversar, que venga y con el escrito en la mano. Y si no quiere aceptar, entonces entramos en la discusión calurosa pero cristiana hasta que se entienda que la ley y el testimonio está por encima de todo. Si se produce división por eso, no será culpa del que defiende el escrito, sino del dirigente o el hermano que se opone al escrito. Ese será acusado de pecado y de alta traición contra el gobierno de Dios en el cielo. Es fácil, no es tan complejo, hasta un niño lo entiende. Sigue diciendo más. Cuando un hermano recibe nueva luz acerca de las Escrituras, escúchalo bien, por favor, debe exponer francamente su opinión y cada predicador debe escudriñar las Escrituras. No dice, le escudriñará la vida al otro, no. Debe escudriñar las Escrituras con espíritu sincero, porque a veces siempre el hipócrita trata de escudriñarle la vida al otro. Pero si el otro también le escudriña la vida a él, entonces los dos se romperán las narices, porque los dos son pecadores ante Dios. ¿Te diste cuenta? Dios pues jamás te va a poner una regla absurda que lo quitaría de ser Dios y lo volvería antidios. No tiene sentido. El anticristo nomás hacía eso. Debe escudriñar las Escrituras con espíritu sincero para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Obreros Evangélicos 318. Digo esto porque muchas veces a predicadores que ni siquiera han hecho algo negativo, y no es que por eso no sean pecadores, son como cualquiera, pero no han hecho nada, de frente los calumnian, los acusan, les inventan. ¿Y quién lo hace? Si averiguaras quién lo hace, como decimos en el mundo, ¿no? Mamita, ay, 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 porque los primeros que acusan tienen una vida, pero que solamente Dios los juzgue. Es así, por eso Dios no puso eso de relieve. Recuerdo que en una ocasión un hermano acusaba a otro, ¿no? Decía, no, este hermano no merece estar predicando. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Es que el hermano es un tal por cual. Oye, pero dice que tú le estás debiendo hasta al pastor y no le pagas. ¿Cómo es eso? ¿Quién te ha dicho mi vida? No, pues es que tú estás sacando la vida del hermano, también te están sacando a ti. No, pero es que, ¿quién está hablando eso de mí? Yo no voy a permitirlo, todavía dijo así. Y todos nos quedamos. Pero ¿cómo es esto? O sea, él sí puede decir del otro, pero cuando le dicen a él, dice, no lo voy a permitir. Y hasta se puede ir a la denuncia y al juicio. ¿Cómo es esta gente? No tiene sentido. Así no podemos ser, hermanos míos. Tenemos que aprender a ser equilibrados a la ley y al testimonio. Qué bonito, ¿no? ¿Han visto cómo se aprende en un tema tanto? Esto es una maravilla de Dios. Solo el Espíritu Santo, categóricamente lo digo, nos puede enseñar así. Eso es de Dios. Qué bonito, ¿no? Sigue diciendo más. No confiar a otro la investigación. Este es un detalle sumamente crucial. Sí, porque hay otros que le andan confiando la investigación a otro, ¿no? Dice, oye, pero todito que está diciendo es a la ley y al testimonio. Sí, pero ya vamos a ver, yo voy a investigar y vamos a sacar por ahí una mentira contra él para que caiga. Oye, y confían a lo que el otro va a investigar a pesar de que no esté escrito. Esto sucedía en la Edad Media cada rato, ¿no? Menos mal que en la gran mayoría de veces los que investigaban la Biblia
para poder contradecir a los llamados herejes, ¿no? Ahí tenemos pues casos, ¿no?, en la Iglesia Católica de hombres que trataban de buscar la Biblia para poder encontrar un error contra los llamados herejes, a los protestantes, a fin de destruir lo que enseñaban estos protestantes. Y al final de tanto leer se convertían. Increíble, ¿no? Hay otro que se suicidó, prefirió matarse antes que aceptar lo que había leído en la Biblia, porque vio que toda la Iglesia Católica era una sarta de mentiras en sus doctrinas. Y cuando descubrió todo eso, ¿qué hizo? En lugar de ser caballero y decir, queridos hermanos, hemos estado equivocados, fue y se suicidó. Eso no se hace, pues hay que encontrar la verdad, reconocerla, humillarse y comenzar a publicarla. ¿Ah? Dice la mensajera de Dios, cada alma debe mirar a Dios con contrición y humildad para que Él la guíe, conduzca y bendiga. Ah, qué bonito, ¿no? Cuando escuches que alguien está predicando, entonces tú tienes que ir directo a Dios con la Biblia en la mano, de rodillas, a probar si lo que te dijeron como los bereanos estaba escrito o no. Así de sencillo. No, hay otros que ya tuercen el asunto. Dicen, no, yo tengo que probar por mí mismo. Ah, ya, sí, eso está bien. Ah, no, pero ahí nomás. Ahí yo no escucho a nadie. Yo solo voy a leer esto. Ya, solito yo voy a sacar mis verdades. Y cuando él lee y encuentra algunas verdades, quiere que sí lo escuchen a él. Se va a predicar y dice, no, yo encontré, yo me estoy yendo a predicar. Oye, pero ¿quién te va a escuchar? Me tienen que oír. ¿Pero por qué? Si tú no has querido oír a nadie. Tú decías que solito vas a buscar. Deja que los demás hagan lo mismo también, pues. Es que hay gente que es así, o sea, no razona. ¿Ah? En una ocasión había una persona que me decía, yo leo por mí mismo, no le creo a nadie, así que ahí nomás por favor, ya encontraré yo solito la verdad. Y cuando según él encontró, viene y me dice, he encontrado maravillas en este libro. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le dije. Voy a ir a predicarlas. No, le dije. ¿Por qué? Me dice, porque tú has enseñado que no hay que hacer eso, que no hay que escucharlo a nadie. Entonces nadie te va a escuchar. Porque si tú quieres que te escuchen a ti, ya pecaste. ¿Por qué? Porque ya no estás haciendo lo que tu conciencia te decía a ti que era lo correcto. Es que no tiene sentido. Así hay personas que no razonan. En otra ocasión, un predicador desde el púlpito decía, hermanos, ustedes se van a salvar no por conocer este libro. El conocimiento no los va a salvar. Jesús es el que los salva. Y entonces tuve que decirle al que estaba a mi lado, oye, dile que se baje del púlpito y que se calle. ¿Por qué? Me dice, porque acaba de decir que el conocimiento no hace falta. ¿Qué tanto nos enseña pues entonces? Que se baje. Y el conocimiento nos salva, ya estamos salvos, no hay nada que hacer. Es que no tiene sentido lo que hablan algunos. Eso pasa cuando el Espíritu Santo no está con esa persona. Esa es la prueba máxima, no necesitamos tanta prueba. Sigue diciendo más. No debemos confiar a otros la obra de escudriñar las Escrituras en lugar nuestro. Con frecuencia, algunos de nuestros hermanos dirigentes se han colocado del lado equivocado. Y si Dios mandase un mensaje y aguardase a que estos hermanos más antiguos preparasen su progreso, nunca llegaría a la gente. ¿Te diste cuenta, hermano? Esto es triste. Muchas veces los dirigentes son los que se oponen, no dejan avanzar. Y si hubiera que hacerles caso a ellos, millones de personas a quienes hoy les ha llegado la verdad ya no les llegaría. Así de sencillo. Esto es increíble, ¿no? Fíjate, gracias a los reformadores que no se sujetaron a lo que dijeron los dirigentes, sino que fueron de acuerdo con lo que la palabra de Dios les decía. Gracias a eso existió la reforma y millones se van a salvar. Si estos hubieran hecho caso a las voces que les decían divisionista, desorganizado, disidente y todos los istas, nunca hubiera avanzado el Evangelio. Así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo decía, al final se probará la obra de cada quien con el fuego. Mientras tanto, no hay tiempo para hacerle caso ni a A ni a B, sino al escrito está. ¿Comprendiste? Al escrito. Por eso, escuchas, prueba por ti mismo. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelito, ni tu esposa deciden tu salvación. La salvación es personal e intransferible. Más claro ya no se puede ser. Sigue diciendo más.
Si Dios mandase un mensaje y aguardase a que estos hermanos más antiguos preparasen su progreso, nunca llegaría a la gente. Estos hermanos se hallarán en tal posición hasta que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina en un grado más extenso de lo que han gozado en lo pasado. Obreros Evangélicos 318. Sigue diciendo más. La ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos causa tristeza en el cielo. Nuestros predicadores más jóvenes que ocupan puestos menos importantes deben hacer esfuerzos decididos para ir a la luz, para cavar siempre más hondo el pozo en la mina de la verdad. Obreros Evangélicos 319. Ahora fíjate lo que Dios hace. Vamos avanzando. Dios amenaza a los que obstruyen la obra. Ahora ya vienen las cosas fuertes. ¿Ya entendiste lo anterior? Si has estado en ese mal camino, tienes opción a arrepentirte. Porque si no lo haces, ya viene lo siguiente. Dice acá, la reprensión del Señor reposará sobre los que quieren obstruir el camino a fin de que la gente no reciba luz más clara. ¿Qué cosa va a pasar con los que se oponen para que la gente no reciba luz más clara? La reprensión de Dios caerá sobre ellos. Qué feo. Eso sí es horrible. Porque después de eso no te salva nadie. Así de sencillo. Una gran obra de ser hecha, dice la mensajera de Dios. Y Dios ve que nuestros dirigentes necesitan más luz para unirse con los mensajeros que Él envía a hacer la obra que Él propone sea hecha. ¿Cómo dice? Mira bien, ¿eh? Los dirigentes necesitan más luz para unirse con los mensajeros que Él envía. ¿Quiénes son esos otros? ¿Ves? Esos no son dirigentes, son los laicos. Somos los laicos los llamados. Así que cuidado con oponerse al laico, porque ahora el laico vale muchísimo más, 100,000 veces más que el dirigente. ¿Sí? Cualquiera que no entiende la luz dirá que esto es herejía, pero así está escrito. Tengamos cuidado. Hay que pensar bien las cosas por eso. Que Él se propone sea hecha. El Señor ha suscitado mensajeros, Dios mismo, fíjate, no son por imposición de manos, Él los ha suscitado. Los ha dotado de su espíritu y les ha dicho, clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ha llamado a laicos a hacer esa labor. Ay de ti que te opongas. Es increíble. A veces hay laicos que están predicando, están dando el mensaje que es verdad presente. Y de pronto por ahí aparece un dirigente y dice predicar lo mismo y trata de deshacer la obra del laico, declarando, ese laico está mal, es un extremista. Mira, yo tengo la credencial y estoy predicando lo mismo que él. Y mira, y estoy diciendo las cosas distintas a él. Estoy diciendo paz, paz, todo es paz, todo está tranquilo en la iglesia. Y como tiene la licencia, hay gente que no ha nacido de nuevo y cree por la licencia y no cree por la verdad del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con eso. Eso es grave ante los ojos de Dios. Eso se llama traición a Jesucristo. Tengamos en cuenta. Sigue diciendo más, un poquito más abajo. No corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Nadie corre el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. Y se lo está diciendo al dirigente. A ver, retrocedamos. Fíjense lo que está diciendo. Aquí está diciendo claro la mensajera del Señor. Una gran obra de ser hecha y Dios ve que nuestros dirigentes necesitan más luz para unirse con los mensajeros que Él envía a hacer la obra que Él se propone sea hecha. Se está dirigiendo a los dirigentes, les está diciendo que hagan caso de los mensajeros que Dios envía. Y luego sigue diciendo, no corra nadie el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo, del que trae el laico. Más claro no puede ser. Este mensaje llegará a la gente. Y si no hubiese voz entre los hombres para darlo,
las mismas piedras clamarían. Obreros Evangélicos 319. ¿Qué te parece? Así de sencillo es. Así que no hay que interponerse, porque el día que hablen las piedras es porque tú eres un fariseo. Así de sencillo. Y si eres un fariseo, Cristo dijo de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino. Mateo 5:22. Así de sencillo. Es la frialdad del corazón, más atrás. Invito a todo predicador a buscar al Señor, a hacer a un lado el orgullo y la lucha por la supremacía y a humillar su corazón delante de Dios. Fíjate lo que dice acá. Invito a todo predicador a hacer a un lado el orgullo, ya no buscar la supremacía, sino ¿qué cosa? A humillar el corazón delante de Dios. Es la frialdad del corazón, la incredulidad de los que debieran tener fe, lo que mantiene débiles a las iglesias. Y, es decir, Obreros Evangélicos 319. Muy bien, vamos al final. Acusaban a Jesús de crear división. Dice así: cuando se presente una doctrina que no concuerde con nuestras opiniones, debemos acudir a la palabra de Dios, buscar al Señor en oración y no permitir al enemigo que siembre sospechas y prejuicios. Nunca debemos permitir que se manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes contra el Redentor del mundo. Ellos se quejaban de que Cristo perturbaba al pueblo y deseaban que lo hubiese dejado en paz porque causaba perplejidad y disensión. Cualquier parecido es mera coincidencia con la realidad. El Señor nos envía luz para probar qué clase de espíritu tenemos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. El otro poder, página 43. Seguimos avanzando. Vamos a avanzar. Hasta ahí. Hay que examinar las nuevas perspectivas, dice Elena de White. La verdad es eterna y el conflicto con el error solo destacará su fuerza. Nunca deberíamos rehusarnos a examinar las Escrituras con quienes desean conocer la verdad tanto como nosotros. Supongamos que un hermano tiene un punto de vista diferente. Fíjate lo que está diciendo Elena de White, ¿eh? Escúchalo bien. Supongamos que un hermano tiene un punto de vista diferente al de ustedes y que les propusiera que se sienten con él para investigar ese punto en las Escrituras. ¿Deberían ustedes levantarse llenos de prejuicios y condenar sus ideas mientras rehúsan escucharlo? El otro poder, página 44. Hay que aprender a oír. Hay casos en que tenemos que tener la boca más chiquita y las orejas más grandes, porque nos ayudará a entender la verdad. Sigue diciendo más. ¿Qué es lo correcto al examinar? El único camino correcto sería sentarse como cristianos e investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. Ridiculizar, escúchalo bien, ¿eh? Querer ridiculizar sus ideas del hermano que está presentando la verdad no debilitaría en lo más mínimo la posición de él si fuera falsa. Si hay algunos que les gusta ridiculizar al otro que predica, tratar de hacerlo quedar mal, hablar pestes sobre él, y piensan que con eso van a cambiar su posición. No te equivoques, eso no cambia ni la verdad en falsedad ni la falsedad en verdad. En nada va a ayudar. Esto últimamente se hace contra los que llevan la predicación final. Se hablan pestes. ¿Y quiénes la hablan? Otros que andan en peores pestes. Increíble. Sigue diciendo más. Ni fortalecería su posición si fuese verdadera. Si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. No debe haber espíritu de farisaísmo entre nosotros. Cuando Cristo vino a lo suyo, los suyos no lo recibieron.
Y es un asunto de solemne interés para nosotros no seguir un camino similar por rehusar la luz del cielo. El otro poder, página 44. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras opiniones. Review and Herald, 18 de junio de 1889, el otro poder, página 45. Hay algunos que se enamoran de sus ideas y cuando escuchan de otro saben que está diciendo la verdad, pero inmediatamente contestan diciendo, no, hasta el diablo también dice. Esos son los que se han enamorado de sus propias ideas, narcisistas espirituales, peligrosos. No sé qué se han visto en el espejo, pero les aviso, no hay nada bueno en ese espejo, puede quebrarse. Así que ten cuidado. Agrega Pablo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 1 al 6. El otro poder, página 45. Qué bonito, ¿no? Muy bien, si tenemos que mencionar, y la mensajera del Señor habla así con tanta fuerza, porque la forma en que estamos presentando sí se deja notar que así pues habla la mensajera de Dios, esto no significa que no haya amor. Todo esto Dios nos envía para que nos corrijamos, ¿sí? Porque algunos podrían decir, mira, ve que entre ellos se están dando por aquí que puedan, no. Esto es puro amor, no confundas, tienes que también centrarte, equilibrarte. El pueblo de Dios necesita reprensión, necesita ser corregido. Dejemos que la corrección avance porque es amor. Solo así se puede avanzar en doctrina sana. En Tito capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo le decía a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Todo esto es amor, ¿correcto? Cierra la mensajera del Señor. Teorías erróneas sin autoridad de la palabra de Dios vendrán de la derecha y de la izquierda. Para los débiles estas teorías parecerán verdades que los harán sabios, pero son como la nada. Sin embargo, muchos miembros de iglesia han llegado a estar tan satisfechos con este alimento barato que tienen una religión dispéptica. ¿Por qué los hombres y las mujeres rebajarán su experiencia recogiendo fábulas vanas y presentándolas como si fueran temas dignos de atención? Cuando no te traen el escrito son fábulas. Hay gente que no te muestra el escrito, pero quiere que le creas. Y hay otros que son peores, no les muestran el escrito, pero creen rápido. ¿Saben? Hay gente que no está convertida en nada. Tú le mostrarías el escrito y quedaría pensando y diría, a ver, voy a ver. Pero le cuentas un chisme y rápido te dice, ¿ah, sí? ¿Ay, todo eso es? Ah, no hay que creer, pues entonces. ¿Cómo hay gente que nunca nació de nuevo? Entraron al bautismo, pero nunca abrieron la boca. Debieron abrirla para que la lengua también se bautice, porque no cambiaron jamás. ¿Cómo se puede ser todavía una persona que no cree al escrito está en la iglesia, pero sí cree un chisme y una difamación? Eso sí es terriblemente horroroso. ¿Cómo podrían ir al cielo esas personas? Si de pronto por ahí alguien viniera diciendo, oye, dice que Jesús esto, dice que Dios el Padre aquello, al Espíritu Santo lo han visto haciendo aquello, se regresan del cielo o matan a Dios, entre comillas, ¿no? Esto sería terrible. Sigue diciendo más. ¿Por qué los hombres y las mujeres rebajarán su experiencia recogiendo fábulas vanas y presentándolas como si fueran temas dignos de atención? El pueblo de Dios no tiene tiempo para ocuparse de las preguntas indefinidas y frívolas que no tienen relación con los requerimientos de Dios. Eso está bonito, ¿no? Fíjate, el pueblo de Dios no tiene tiempo para ocuparse de las preguntas indefinidas y frívolas, que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. El otro poder, página 48. Nueva luz que conmueve la confianza. Y ahora hay que tener cuidado de la falsa luz. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra.
A medida que la venida de Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos para vencerlo. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Por eso hay que probar a la ley y al testimonio. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá personas, esto es lo que sorprende, pero habrá personas que serán engañadas. Harán circular falsos informes y algunos quedarán atrapados en esta trampa. Creerán estos rumores. Mira, van a hacer circular falsos informes contra los verdaderos y algunos quedarán atrapados en esa trampa. Creerán estos rumores y a su vez los repetirán, formando así un vínculo que los ligue con el gran engañador. Hace un tiempo hubo un grupo de personas ajenas a nuestra fe, pero que se hacían pasar como parte de la iglesia, que comenzaron a soltar unos videos a través de internet y cómo habían gentes que a esos rumores rápido les prestaban oído, y pensaban que era verdad y los han trucado cientos de veces, ya han cambiado los videos varias veces, los han subido, los han bajado, siguen subiendo otros con los mismos trozos, pero cuando tú miras uno y otro dices, pero ¿cómo el otro era así? No, es que en esta parte te lo ponemos más completo, se nota que todo es una trampa, pero a pesar de eso, hay gente que se cree esos rumores, no entiendo cómo, ¿no? Porque una persona que de veras es alguien que usa la inteligencia, la cultura, jamás se va a dejar pues estafar. Pero sin embargo la mensajera de Dios dice que hay gente como esta que a su vez que escucha los rumores los repite más rápido que el evangelio. Es increíble. No memoriza el tema cuando se le predica. Cuando se está predicando incluso está cabeceando ahí que no puede ni siquiera mantener los ojos abiertos. Pero cuando hay un rumor, un chisme, una calumnia, los ojos se le abren. Parecería que hubiera hasta tomado por ahí alguna bebida que lo mantiene despierto, ¿no? Una droga. Es increíble. Y a eso le hace más caso. Por eso serás juzgado, hermano. Dios no va a pasar por alto eso. Creerán estos rumores y a su vez los repetirán, formando así un vínculo que los ligue con el gran engañador. Ese espíritu no se manifestará siempre desafiando abiertamente los mensajes que Dios envía, pero se originará un decidido descreimiento que se expresará de muchas maneras. Fíjate, va a hacer que la gente no crea. Increíble, ¿no? El diablo pues trabaja así. Bueno, allá quienes ya quieran recibir, nada se puede. Imagínate. Si quisiéramos defender más de eso, nada podríamos hacer, porque es la palabra de ellos contra la nuestra. Imagínate. Ellos dicen, es así, nosotros decimos, no es así. ¿A quién le vas a creer? A ver, te quedaste ahí en la mitad. Por chismoso no vas al cielo, porque Dios no necesita esa gente. Son inservibles para el cielo. Por esa razón, tú no vas a entrar en ese terreno, porque tú no vives ni con el uno ni con el otro. Un día yo tuve que decirle a un grupo de personas, vinieron y me dijeron, hermano, ¿sabes qué? Te vamos a poner al día del fulano de tal. Así le dije, a ver, voy a ir a donde el fulano para que me ponga al día también de ustedes. No, pero es que no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque nos estarías traicionando. ¿Y ustedes a él? ¿Cómo es esto? ¿La injusticia todavía prevalece? No tiene sentido. Es mejor hacerse el sordo con ese tipo de personas, corregirlas, instruirlas hasta que entiendan el camino al cielo. Cada declaración falsa alimenta y fortalece ese descreimiento, y por este medio muchos seres humanos serán inclinados en la dirección errónea. Van a perderse. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 107, El Otro Poder, página 49. Es increíble, hay cosas que no se pueden hacer ya por otras personas. Tú no puedes obligar. Hasta hay grandes predicadores que podrían estar trabajando unidos y uniéndose, hacer más fuerza, pero no lo harán porque simplemente meten ideas para que no se siga. Y hay gente que es así, que se la cree. No, nada se puede hacer. Si un hermano difiere de ustedes en algunos puntos de la verdad, no se rebajen a usar el ridículo, ni lo pongan en una falsa luz, ni tergiversen sus palabras. Esto es lo que siempre se hace, ¿no? Tergiversan lo que uno dice. Ni se burlen de él, ni interpreten mal sus palabras, quitándoles su verdadero significado. Eso es lo que hacen en esos videos trucados, ¿no? Cambian el significado de lo que se dice. Esto no sería un debate concienzudo. No lo presenten ante otros como un hereje mientras no hayan investigado con él su posición, tomando texto tras texto con el Espíritu de Cristo para mostrarle cuál es la verdad.
ustedes mismos no conocen realmente la evidencia que Él tiene para su fe, ni pueden definir claramente la posición de Él. Tomen su Biblia y con espíritu bondadoso pesen cada argumento que Él presenta, mostrando con las Escrituras si Él está en el error. Cuando hagan esto sin sentimientos ásperos, harán solo lo que es su deber, el deber de cada ministro de Jesucristo. Carta 21, 1888, El otro poder, página 50. Muy bien, en nuestro próximo tema vamos a profundizar más sobre estos asuntos y la obra financiera en la iglesia, como habíamos prometido. Fíjate en esto, en una ocasión había llegado yo a un sector a predicar y por ahí aparecieron un grupito de dirigentes de una iglesia de ese lugar y vinieron a decirme, a ver hermano, vamos a probarlo a la ley y al testimonio para ver si usted está diciendo lo correcto o no. Bueno, yo me quedé mirando y les dije, muy bien, vamos a probar la ley y al testimonio. Ah, pero eso sí, también les dije yo. Pero no crean, yo también tengo que probarlos a ustedes a la ley y al testimonio, para ver si lo que dicen es lo correcto. Y se miraron entre ellos y me dijo, momentito, nosotros lo vamos a probar a usted. Claro, pero yo también tengo derecho a probarlos a ustedes. ¿Por qué ustedes solo a mí y yo no a ustedes? ¿Cuál es la razón? No tiene ningún sentido. Nadie tiene más derecho sobre otro que el otro sobre él. Así que nunca te olvides, por favor, de la regla correcta de vida. Cualquiera que quiera someter a otro y decirle te voy a probar, él también está en todo su derecho de decirle al otro yo también te voy a probar a ti. Probaos los unos a los otros, a ver si estáis en la fe. Y luego, seguid el camino. Dios nos bendiga en el día de hoy, para que podamos con estos textos y estas citas hacer crecer nuestra fe en el camino correcto de Dios. Nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes para ponerlas por obra y poderlas compartir, Señor, con aquellos que no las conocen. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, ya sabes, nos encuentras a través del Twitter, a través del Face, a través de YouTube, en el canal El Último Llamado Divino. Comparte estos mensajes, haz que lleguen al mundo entero, todos deben de oírlos, porque aquí llevan la vida eterna, ahí están las palabras de Jesucristo mismo, son espíritu y son vida. Compártelas con todos, te escuchen o te dejen de escuchar, quieran o no te quieran aceptar, pero ya lo hiciste. La mensajera del Señor dice, cuando una persona rechaza las oportunidades, es como que ya se le hubiera predicado y hubiera rechazado la verdad que Dios le enviaba para su salvación. Así que compartamos, será predicado este evangelio y llegará el fin. Estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con nuestros temas del santuario y estos temas profundos de la palabra del Señor en relación con la historia de la iglesia. Estamos en el magazine de Buena Fuente, no te olvides, ahí estamos con Daniel y Apocalipsis y las historias de la iglesia. Estamos también en el hashtag del Último Llamado Divino. Estamos en publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos en la UA, Asociación de Universitarios Adventistas, el Último Llamado Divino. Así que puedes sintonizarnos y comparte, por favor, no dejes de compartir este mensaje, tiene que crecer en el mundo entero. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.